Amados hermanos, paz a vosotros. Estamos una vez más aquí reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, para guardar este precepto santo que ha dejado, que es el día del sábado. Para esto los quiero invitar que iniciemos con una lectura en el libro de Salmos, capítulo 133, que dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios en esta tarde, recordando aquel gran acto de amor y misericordia que hizo con cada uno de nosotros, cuando vino a entregar su vida por cada uno de nosotros. Vamos a alabarlo con el estribillo titulado Efesios 3, estribillo 128, hermanos. Cuando yo sentí el amor de Dios que me mostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí murió. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amará a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Por esa causa doblo mi rodilla ante el nombre de Jesús. Él te quiere revelar a ti su justicia en la cruz. Tan grande amor es del Señor que no puedo comprender, que me amará a mí, siendo lo que soy. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Amén. Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios, porque la fidelidad de nuestro Dios es grande y es incomparable. No hay otro Dios como nuestro Dios que nos ayudará a salir de esta situación que estamos atravesando como congregación. Vamos a entonar ese estribillo precioso titulado Tu fidelidad. Tu fidelidad es grande.
Amén. Acerquémonos a nuestro Dios con confianza, hermanos. Podemos decirle Padre nuestro. Vamos a decirle Abba Padre con este estribillo. Así como estamos, hermanos, quiero invitarlos para que elevemos una oración a nuestro Dios y pongamos en las manos de nuestro Dios este servicio. Oremos, hermanos. Amantísimo gran Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos, Señor, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, interrumpimos una vez más tu morada, primero que nada agradeciéndote lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias por cada una de las misericordias que has mostrado día con nosotros, Señor. Gracias por poner un alimento en nuestro hogar, un lugar en el cual poder reposar nuestra cabeza, Señor. Gracias porque prestas atención a nuestras súplicas y nuestras alabanzas, Señor. En esta tarde queremos pedirte que tú seas el invitado de honor, que tú seas en el que mora en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que todo lo que hablemos en esta tarde sea como una ofrenda agradable hacia ti, Señor. Sigue bendiciendo a mis hermanos que prestaron tiempo para servir y adorar tu nombre, Señor, a uno que es un servidor tuyo. Dale palabra y gracia para hablar solo lo que tú demandes en esta tarde, Señor. También sé con mis hermanos que están en sus hogares, que tal vez estén atravesando alguna necesidad, algún problema, alguna enfermedad. Señor, tú extiende tu mano sanadora con ellos y dales bendición para que puedan regocijarse junto con nosotros en este tu día santo, Señor. Todo esto te lo imploramos en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, sigamos alabando el nombre de nuestro Dios. Vengamos con manos levantadas a Él, alabando y glorificando su nombre. Tenemos este estribillo, se titula Con mis manos levantadas. Por ese amor tan grande que nos tiene nuestro Dios, nosotros debemos de estar confiados en Él. Confiar siempre en nuestro Señor Jesucristo, que aunque dura sea la tormenta, aunque sea más gris el día, nuestro Dios nos ayudará a salir adelante. Él nos sostendrá. Tenemos este estribillo titulado He de confiar en Jesús. Confiar
Nuestro Dios nos seguirá sosteniendo por su gracia, porque por su gracia nos levanta. Tenemos este himno número 201, por gracia me levanto. Estando perdida vino a rescatar. Es la historia que me habla de cuánto me amó. Por gracia me levantó. Él me levantó. Gloria a Dios. Mi senda trazó. Voy de él en pos. Siento su perdón, mi alma salvó, por gracia me levantó. Cuando el tétrico océano iba a sucumbir, mi Señor presto vino mi alma a redimir. ¿Cómo puedo pagarle este inmenso amor? Por gracia me levantó. Él me levantó. Gloria a Dios. Mi senda trazó. Voy de él en pos. Siento su perdón. Mi alma salvó. Por gracia me levantó. Ya no siento temores, ya no hay más pesar. El Señor de señores me cuida del mal, del poder de la muerte ya me rescató. Por gracia me levantó. Él me levantó. Gloria a Dios. Mi senda trazó. Voy de él en pos. Siento su perdón. Mi alma salvó. Por gracia me levantó. Amén. Antes de pasar a lo que es la palabra de nuestro Dios, quiero invitarles a entonar un último estribillo que se titula Al que me ciñe, porque nuestro Dios es el que nos ciñe de poder a través de su palabra. Tenemos este estribillo. Al que me ciñe de poder, aquel que me victoria solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que me victoria solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es,
Bueno, mis hermanos, preparemos nuestro corazón para recibir palabra de nuestro Dios a través de nuestro hermano ministro Abelardo Alarcón, quien también tiene a su cargo lo que es la oración por la impartición de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dios les bendiga, mis hermanos. Estimados hermanos, paz a vosotros. Bendigo a Dios por esta oportunidad que nos da de volver a reunirnos para escuchar la palabra de Dios, para meditar en ella y sobre todo para ser transformados a través de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos mueve, ese es el principal propósito de escuchar la palabra. Y precisamente hablando de la transformación, el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en capítulo 12, dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo nos insta, nos invita a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay algo muy claro en la Escritura y es que hay en el mundo dos tipos de personas o dos formas de ser en el mundo para las personas. Y estas formas de ser en el mundo pues tiene que ver con el que camina con Dios y el que no camina con Dios. Y el que camina con Dios desarrolla un tipo de pensamiento, mientras que el que no camina con Dios también desarrolla su propio tipo de pensamiento. Y diríamoslo así, el que camina alejado de Dios tiene una forma de pensar que es la más común, que es la que más vamos a encontrar en el día a día de nuestra vida, en las diferentes facetas, en las diferentes experiencias, en los diferentes ámbitos de la vida. El pensamiento más común es el pensamiento de las personas que caminan distantes o incluso opuestas a Dios. Y muchos de nosotros, precisamente porque nos movemos en el mundo, porque somos parte de la cultura, porque desde pequeños hemos venido absorbiendo esos patrones de pensamiento, esas formas de pensar que son propias del mundo, pues vamos adquiriendo también nosotros esa forma de pensar. Vamos desarrollando esas estructuras mentales que nos hacen ver la vida, que nos hacen responder a los problemas de una determinada manera, que nos hacen ser de una determinada forma en el mundo. Por eso les decía que hay dos formas de ser en el mundo. Una que es la forma de ser que camina con Dios y la otra forma de ser que es opuesta a Dios o distante de Dios. Pero sabemos bien que el que no es con Dios, contra Dios es. Así lo dice el Señor Jesús. Entonces, en el pensamiento de Pablo, o aquí en el mensaje paulino, Pablo nos invita a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, de la transformación de este entendimiento. Es decir, que nosotros somos llamados constantemente a dejar la mentalidad propiamente de las personas que caminan, que realizan su vida, que están en el mundo de una manera propiamente diferente al camino de Dios, y trasladarnos a esta forma de pensamiento. Y es una lucha constante, hermanos, es una tarea constante que somos invitados a realizar, esta de transformarnos. La transformación no se da en un momento y hacemos clic, como que cambiamos el switch y ya nos pasamos a la otra forma de pensar y en automático ya estamos ahí. No, este cambio se da en una constante tensión, en una constante lucha, porque estamos en el mundo sin ser del mundo. Y estamos en el mundo, pero al mismo tiempo mantenemos nuestra vida, desarrollamos nuestra vida en este mundo. Entonces, en esa tensión constante somos también constantemente llamados a transformarnos, a renovarnos constantemente. Esta lucha va a ser permanente mientras estemos en el mundo y mientras nuestro Señor no venga para transformar en su totalidad y a su plenitud todas las cosas. Por lo tanto, hermanos, en medio de las circunstancias que vivimos, debemos tener claro esto: constantemente somos llamados a transformar nuestra mentalidad.
Y hoy quiero hablar, hermanos, porque cuando hablamos de transformar nuestra mentalidad, necesitamos identificar esta manera de ser propia del mundo y esta otra manera de ser que es propia de los hijos de Dios, quienes caminan detrás de Dios como discípulos de Cristo. Y bueno, nosotros aspiramos a ser de este tipo de mentalidad, de la forma de ser que camina con Dios. Y entonces, hermanos, para eso necesitamos ir identificando estos patrones de pensamiento que son muy propios de las personas que no caminan con Dios. ¿Para qué? Para que asumamos el otro patrón y también identificar este otro patrón. Bueno, para esto, hermanos, en esta ocasión quiero que hagamos una reflexión basados en el libro de Jonás, en el capítulo 2. Jonás para mí es uno de los personajes que refleja esta forma de pensar. Bueno, en el caso de Jonás tenemos el contraste, porque Jonás tiene una forma de pensar en su actuar en relación a la tarea que Dios le encomendó para ir a Nínive y predicar. Él expresa una forma de pensar que es opuesta a Dios realmente, pero hay una transformación en Jonás que se da a partir de una experiencia que él tiene y que lo lleva a desarrollar otro tipo de mentalidad, una mentalidad distinta, es decir, a dejar el patrón de pensamiento propiamente del mundo y empezar a transformarse a un patrón de pensamiento propiamente más adecuado y más acorde a Dios. Y a esa mentalidad yo le llamo, o le he querido llamar, la mentalidad del sobreviviente. Y en ese sentido, así quise llamarle a esta reflexión, con mentalidad de sobreviviente. Así es como debemos andar en la vida. Y los creyentes, quienes seguimos a Cristo Jesús, hermanos, creo yo, y así le voy a llamar a esta forma de pensar, necesitamos ir tras sus pasos, pero con una mentalidad de sobrevivientes. Y voy a decir por qué a lo largo de este sermón, a lo largo de esta reflexión, y quiero compartir con ustedes a través de ella, de esta idea, 4 razones por las que es importante caminar tras Jesús con una mentalidad de sobreviviente. Vamos a ver el caso de Jonás. El capítulo 2 del libro de Jonás dice así. Es en realidad una oración, en realidad es un cántico que Jonás expresa. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Me escuchaste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Amén. En esta oración, hermanos, en esta poesía, porque en realidad es un texto poético el que acabamos de leer a partir sobre todo del verso 2 y hasta el verso 9, es un texto poético, pertenece al género de la poesía. No es prosa, no es una narración, es como tal una construcción, una invención de estilo poético. Y esta expresión que es puesta en la boca de Jonás, que expresa Jonás desde el vientre de la ballena. Y esta es la idea clave para entender lo que estamos tratando de comprender aquí, que es Jonás está expresando esto desde el vientre de la ballena. Es su expresión. Recordemos, no quisiera abundar mucho en esta historia, pero solamente recordemos que Jonás iba huyendo de Dios porque no quería cumplir
con el cometido que Dios le había dado de ir a predicar a Nínive. Y él, huyendo de esa misión que Dios le dio, aquí es importante la expresión que Dios le había dado una misión, pero Jonás no quería realizarla. Entonces él huye de delante de Dios y Dios lo va persiguiendo y lo acorrala. Dios es alguien que lo lleva al extremo, que lo lleva a una experiencia límite a Jonás. Y entonces él, tratando de huir en el mar, el barco en el que va está a punto de perecer, de naufragar, y entonces los marineros buscan quién es el culpable, por qué ha venido esta tormenta. Ellos entienden que los dioses están enojados y que alguno de ellos es el responsable. Y Jonás, sin más, dice: no busquen, yo soy el responsable, esto que está ocurriendo es por mi causa, así que no tengan problema, arrójenme al mar. Y entonces ahí Dios envía a una ballena para que devore a Jonás, y Jonás queda en el vientre de la ballena. Y desde el vientre de la ballena, Jonás expresa estas palabras. En el texto de Jonás, Jonás está diciendo esto en el interior, en el vientre de la ballena. Pero antes de llegar al interior de la ballena, porque no es como un acto inmediato, parece que Jonás ha pasado por todo un proceso en el que hay diferentes etapas, diferentes experiencias de angustia, de dolor, de sufrimiento, de temor, de terror ante lo que él está experimentando, y finalmente la ballena lo atrapa y él, depositado ya en el vientre, expresa esta oración. Y es desde esta oración que quisiera hacer esta reflexión. ¿Por qué? Porque yo veo en Jonás una situación, hermanos, que es el cambio de mentalidad. Cómo Jonás hace este switcheo de trasladar una forma de pensar que él tenía a una forma de pensar que ahora va a determinar su vida. Y esta forma de pensar, en este texto, hermanos, hay como una ambigüedad. Voy a decir por qué. Porque son expresiones que Jonás produce a partir de la experiencia de estar dentro del vientre de la ballena, pero es lógico pensar que el texto como tal no lo escribió en el vientre de la ballena. Esta experiencia de escribir el texto es una experiencia posterior, es decir, es de alguien que posteriormente, ya que pasó la experiencia, ya que ocurrieron todos estos acontecimientos, ya que pasó la experiencia transformadora, entonces se sienta y ya detenidamente escribe lo que ocurrió y recuerda lo que pasó ahí, y entonces lo transforma en verso, lo transforma en poesía, lo transforma en una oración de estilo poético de alabanza. No es en el vientre donde él escribe, en el vientre se da la experiencia, pero escribe posteriormente. Es decir, cuando la mentalidad ya ha sido transformada, cuando la mentalidad ha sido cambiada. Jonás es un sobreviviente. Jonás es alguien que acaba de pasar por una experiencia cercana a la muerte, una experiencia límite en la que vio la muerte cara a cara, que vio a la muerte a los ojos, y que sin embargo fue sacado de esa experiencia y llevado a una experiencia distinta desde la cual él ya ve diferentes las cosas. Su mentalidad ha sido cambiada. Él tiene la mentalidad del sobreviviente. Él tiene la mentalidad de alguien que vio a la muerte cara a cara, pero que no murió. Y que ahora, ya con esta experiencia, puede valorar, puede ver, puede identificar, puede realizar cosas completamente distintas a como él las tenía anteriormente a esta experiencia. Sin duda, la experiencia del vientre y todo lo que ocurrió después transformó la forma de ser de Jonás. Por eso este cántico, aunque está en el centro del libro, porque es el capítulo 2, en realidad es probable que haya sido escrito como una experiencia posterior. Es decir, ya que pasaron las cosas, hubo detenimiento, hubo quietud, hubo calma, hubo meditación para entonces traducir aquello que se experimentó en el vientre de la ballena en una poesía que es la que nos acompaña hoy. Bueno, por eso decía que es una situación ambigua, porque al mismo tiempo que es la experiencia del vientre, también es la experiencia que se da después. ¿Y por qué esto lo estoy recalcando tanto? Por la experiencia de transformación.
porque esto significa un vuelco, porque esto significa un cambio de dirección, porque esto significa un darle vuelta a una página y empezar a escribir algo distinto. Esto significa un cambio en la forma de ser de Jonás, que nosotros vemos cómo se expresa a lo largo del texto, cómo es Jonás, cómo él rehúye a la voluntad de Dios, cómo es que él no quiere predicarle a Nínive, cómo es que él espera la destrucción de Nínive, y en todo esto él va manifestando ese tipo de mentalidad que es opuesta directamente a Dios. Jonás es alguien que se opuso a Dios, pero que con el paso del tiempo la experiencia lo transformó y ahora nos regala esta hermosa poesía, que es una oración hecha poema. Jonás, hermanos, en esta experiencia nos da 4 razones o evidencia, 4 principios que son importantes de mencionar porque son valiosos para todo aquel que quiere caminar tras de Jesús. Y la primera razón, hermanos, por la que es importante caminar tras Jesús con una mentalidad de sobreviviente es la experiencia cercana a la muerte. La experiencia cercana a la muerte es transformada en el libro de Jonás en una experiencia cercana a Dios. Es, por una parte, ver cara a cara la muerte, de frente a la muerte, pero por el otro lado es de ver a Dios también cara a cara y ver a Dios de frente. Y ante esta experiencia de ver a la muerte y de ver a Dios a ambos cara a cara y verlos tan cercanos, hermanos, experimentarlos tan cercanos, entonces surge la transformación. Toda experiencia cercana a la muerte puede ser transformada en una experiencia de mayor cercanía a Dios. Toda experiencia cercana a la muerte. Y digo esto, hermanos, porque creo yo que estamos viviendo una época en la que veo esto. Estamos viviendo muy cerca la experiencia de la muerte. Basta ver nuestro cuadernillo de escuela sabática. Veamos, me llamó mucho la atención cuando abrí mi cuadernillo de escuela sabática y empecé a ver las noticias que siempre vienen en el boletín del centro del cuadernillo. La cantidad de personas que han fallecido. Normalmente en nuestros trimestres venían los obituarios, se notificaba la lamentable pérdida de algunos hermanos, y yo recuerdo que había, pues no eran muy numerosos, quizá 8, 6, 7 personas, 5 personas, pero en esta ocasión la lista es muy larga, es muy extensa. Nosotros hemos visto constantemente morir personas, vecinos, amigos cercanos, personas que conocíamos, jóvenes, adultos mayores, personas que no pensábamos que su muerte pudiese ocurrir pronto, y esta constante amenaza de la infección que podría llegar a nuestra vida, que podía invadir nuestro cuerpo y podríamos ser nosotros en algún momento víctimas también de esa infección, nos hace pensar en la proximidad de la muerte. Y esto yo lo diría sin excepción, porque es cierto que hay personas muy vulnerables que por causa de su edad o de su condición de salud están más expuestas a la posibilidad de la muerte. Hermanos, la situación de pandemia ha exhibido que no hay exactamente excepciones, que no es exactamente un cierto tipo de personas las que pudieran sucumbir por causa de la enfermedad y morir. No, hay personas que pensábamos que por su juventud o por su situación de salud iban a salir adelante y sin embargo, lamentablemente, hoy ya no están entre nosotros. Entonces, estamos escuchando constantemente noticias sobre la muerte. El dato de cada día es, ha habido tantos infectados y de estos infectados ha habido tantos muertos. Y esos datos de muerte, hermanos, para muchos nos hacen sentir esa cercanía. Estamos así viendo a la muerte cara a cara, escuchándola en el desayuno, en la comida, en la cena. El tema de la muerte es constante. Los niños pequeños todos los días escuchan una noticia sobre la muerte. Y eso me ha llevado a pensar en todas las otras experiencias. A lo largo de mi vida he tenido la triste experiencia de ver partir amigos cercanos, personas muy queridas, jóvenes,
que a temprana edad, niños que muy jovencitos han partido, han cerrado sus ojos y afortunadamente la gran mayoría de ellos hoy descansan, tienen ese sueño de los santos que es la esperanza de la resurrección. Pero la experiencia de la muerte está muy cercana. Y eso le podríamos sumar las propias experiencias que hemos tenido nosotros. Yo en lo personal he tenido experiencias muy cercanas estuve a punto de accidentarme en varias ocasiones en el auto, he vivido en diversos momentos terremotos, viví el terremoto de la Ciudad de México en el 86, viví otros terremotos que han ocurrido, he estado cercano a accidentes de tráfico, y la experiencia de la muerte ha estado ahí. Ha estado ahí. Creo que la mayoría de nosotros ahora tenemos muy presente esta idea de que la muerte está a un paso. La muerte está a un cubrebocas de distancia. Ahí puede estar la muerte de distante de cada uno de nosotros. Y esto puede provocar terror, esto puede provocar mucha angustia, esto puede provocar mucho dolor, esto puede provocar mucha inestabilidad, mucho sin sabor para la vida, pero también puede provocar otra cosa. La experiencia cercana a la muerte puede provocar también una experiencia de mayor cercanía con Dios. Me gusta mucho cuando voy leyendo este texto. Dice Jonás: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué. Recuerden que Jonás está hablando ya en tiempo pasado, él está escribiendo recordando lo que ocurrió. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Jonás no niega su angustia. Jonás no niega que él vivió en angustia. Él no dice, yo estuve en el agua, pero estuve placenteramente, tranquilamente, me sentí muy confiado ahí como bebé en el vientre de su madre, aún no tenía temor. No, Jonás dice, invoqué en mi angustia. Algo importante es que Jonás está diciendo, yo tuve angustia, yo viví en angustia, pero en mi angustia invoqué a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Sheol clamé y mi voz oíste. Jonás está hablando de una experiencia completamente cercana a la muerte. Verse, hermanos, abandonado en medio de un mar furioso, arrojado de un barco. Esa es la experiencia de este hombre que cae hacia la profundidad del mar y lo dice él, vi los cimientos de los montes, la parte donde los montes están naciendo. Ahí conocí la profundidad, las olas me revolcaron, tus ondas fueron sobre mí, las algas se me enredaban en el cuello, en las manos. Él dijo, llegó mi fin, llegó mi hora, hasta aquí llegó Jonás. Pero al mismo tiempo de tener esa certeza de que ya la muerte estaba ahí, Jonás tenía esa certeza, había una certeza más grande. La certeza de, clamé a Jehová y él me oyó. Dice el verso 4, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Y aquí hay un juego de palabras, hermanos, que tiene el sentido de la vista. Porque la experiencia que está viendo Jonás es de oscuridad. La que está viviendo Jonás es de oscuridad. Y la experiencia de Jonás es profundidad del mar, no hay luz, está en una noche oscura, no hay nada. Él no puede ver nada, lo único que puede sentir es como el agua lo lleva de aquí para allá, lo arrastra de un lado para otro. Él es indefenso, él es impotente, él es incapaz de hacer algo ante esto que está ocurriendo. Él no puede hacer nada, no sabe nada. Incluso él piensa, desechado soy de delante de tus ojos. Es decir, él aún visualmente, figurativamente, asume que Dios ahí en esa oscuridad ya no lo ve tampoco. No hay nadie que lo pueda ver. Sin embargo, él en su mente y en su corazón alberga una certeza. Dice, mas aún veré. O sea, yo aquí soy invisible. En este momento nadie ve lo que está ocurriendo, ni aún Dios. He sido desechado delante de los ojos de Dios, ya tampoco me ve, estoy en la profundidad, pero al mismo tiempo el sentido de la vista me ayuda. Y es, veré
tu santo templo. Es decir, que aún en la más tremenda oscuridad, Jonás tiene una visión. Jonás tiene una visión. Él puede verse nuevamente en tierra frente al templo de Dios, visitando el santuario de Dios. Se ve. En medio de su oscuridad, donde siente que nadie lo ve, él puede ver, él tiene una visión. ¿Qué es lo que transforma su realidad? La realidad de saber que la cercanía a la muerte puede ser transformada en una mayor cercanía a Dios. Y cuando Dios es tan cercano, cuando Dios está tan cercano a nosotros, entonces, aunque estemos rodeados de oscuridad y sintamos que nadie nos puede ver y que nadie ve lo que estamos pasando y nadie puede entender lo que estamos pasando, surge una visión. Surge la idea de que yo estaré nuevamente allí. Jonás tiene una mentalidad de sobreviviente y la mentalidad del sobreviviente es esta. El que tiene esta mentalidad puede transformar las experiencias de cercanía a la muerte en experiencias de mayor cercanía a Dios. Segunda razón por la que es importante caminar tras Jesús con una mentalidad de sobreviviente. Y es que esta mentalidad de sobreviviente, hermanos, nos da la comprensión de que somos sacados constantemente de la sepultura. Y esto nos da una habilidad que es la de valorar cada vez más la vida y aprovechar mejor el tiempo. Jonás, en el verso 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Es decir, tragué agua. No solamente estoy rodeado del agua, el agua se me ha metido hasta el alma. Me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esa experiencia de cercanía a la muerte también es una experiencia de cercanía a la vida. El que tiene mentalidad de sobreviviente transforma la cercanía a la muerte en cercanía a Dios. Pero por el otro lado, hermanos, la cercanía a la muerte también es cercanía a la vida. A la vida. Yo recuerdo que una de las experiencias más transformadoras de mi vida fue cuando hace ya muchos años alguien a quien yo he considerado uno de mis mejores amigos, quizá en su momento era mi mejor amigo, muy cercano a mí, como un hermano, lo sentía. Un amigo mío que falleció muy joven, en un accidente. Y cuando él falleció, eso me dio una sacudida muy grande. No solamente fue el dolor de haber perdido un amigo, no solamente fue el golpe que significaba la separación de alguien tan querido por mí. La muerte de mi amigo también me hizo reflexionar y me hizo valorar la importancia de la vida, la importancia de estar vivo. Porque cuando uno no tiene este tipo de experiencia, hermanos, la vida uno la toma a juego, la vida uno la lleva a la ligera. Se da uno muchos lujos de perder tiempo, de perder relaciones, de perder oportunidades. Uno piensa que la vida es larga, que la vida está delante de nosotros como algo que podemos derrochar. Y es penoso, es triste ver jóvenes, adolescentes, adultos o incluso abuelos que están desperdiciando la vida. Que parece que la vida la tuvieran en un almacén del cual pueden echar mano en el momento que quieran. Y lo cierto es que no es así, hermanos. La muerte, la cercanía de la muerte nos viene a recordar que la vida es algo que necesitamos valorar día con día. Y que el tiempo hay que redimirlo. Que no tenemos la vida comprada, que no tenemos la vida asegurada. ¿Quién nos puede asegurar que podemos vivir? Entonces, la cercanía a la muerte, lejos de llevarnos al temor o a la angustia, si tenemos una mentalidad de sobrevivientes, nos lleva a la mentalidad y a la valoración de la vida.
Esta experiencia de la cercanía a la muerte es aquella experiencia que llevó a aquel cristiano a componer el himno Un día a la vez. Cuando yo escucho ese himno, para mí tiene mucho sentido, es muy valioso ese himno, porque me ayuda a recordar que la vida es sumamente valiosa y que yo puedo vivir un día a la vez, que yo debo llegar a dormir a mi cama sabiendo que ese pudo haber sido mi último día de vida y que si llegué al final del día, entonces estoy sumamente agradecido, pero debo de vivir sin remordimientos, debo vivir sin arrepentimientos, es decir, saber que yo viví ese día y no lo desperdicié, no lo derroché. Saber que ese día lo viví en su máxima expresión y que pude experimentar la pasión, que pude experimentar el gozo, la alegría de esa vida, de la relación con las personas que me rodean, de mi familia, que es a la que más quiero, de mis hermanos de la iglesia, a quienes amo, porque ese día pudo haber sido el último, pero no lo fue. Ese día pudo haber sido mi último respiro, pero no fue mi último respiro. Hoy puede ser mi último respiro, yo no lo sé. Pero si hoy fuera mi último respiro, entonces yo tengo que vivir este día como si fuera el último. Y esa ha sido una filosofía, esa ha sido una forma de pensar de mucha gente. Tenemos que vivir el día de hoy como si fuera nuestro último día y no derrochar el tiempo. Amar a los que nos aman, abrazarlos, quererlos, no por temor a que este sea nuestro último día, sino sabiendo que puede ser nuestro último día y también nuestra última oportunidad. Necesitamos aprovecharla. Hay gente que hoy sigue enojada con su prójimo, gente que sigue distanciada con las personas y que se da el lujo de pensar que quizá dentro de un mes o dentro de un año lo podrán perdonar y tal vez se puedan reconciliar. Están completamente equivocados. Si hemos tenido esta experiencia cercana a la muerte, esta experiencia debe llevarnos a valorar más la vida y aprovechar más el tiempo. Solamente quien tiene mentalidad de sobreviviente puede hacer esta transformación. Y aprovechar bien el día, y aprovechar bien las horas, y aprovechar bien las relaciones, y aprovechar bien las oportunidades que nos da la vida. La cercanía a la muerte debe llevarnos a una mayor cercanía a la vida. Solamente quien está preparado para morir, está preparado para vivir. Si no estamos preparados para morir, hermanos, entonces no estamos preparados para vivir. Y eso es lo que deberíamos de pensar, que si la muerte está tan cercana, deberíamos estar preparados para la muerte. Y no hablo solamente de los servicios funerarios o de haber hecho un testamento, estoy hablando de lo que verdaderamente vale. Y esto nos lleva al tercer principio, la tercera razón por la que es importante caminar tras Jesús con una mentalidad de sobreviviente. Y es que esta mentalidad de sobreviviente agudiza nuestros sentidos para identificar lo que es vano, las vanidades, valorando cada vez lo que es verdaderamente valioso de lo que es superfluo, vano o pasajero. Dice Jonás en el capítulo 2, verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Verso 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hay un contraste entre lo vano y Jehová. Dice Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Es decir, que en esos momentos límite, en esos momentos en los que vemos tan de cerca la muerte, momentos como estos que estamos viviendo, hermanos, que estamos viendo la muerte tan de cerca, uno tiene que ser capaz de diferenciar, de identificar, de desarrollar esta habilidad de reconocer lo que es valioso de lo que no es valioso, lo que es importante de lo que no lo es, lo que es vano y superfluo y pasajero de lo que es lleno, sólido y permanente. ¿Y quién es así? ¿O qué podemos encontrar en la vida que tenga esa característica? Solo Dios.
Y la vida que Él ofrece es de la misma calidad. Por eso Jesús dice, el que oye mis palabras y las pone por obra, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, sobre algo sólido, sobre algo permanente, sobre algo que perdura. Pero el que no, es insensato, es imprudente, es tonto, porque construye su casa sobre arena, sobre cosas que se van, que se desvanecen, que no duran. En momentos como este, hermanos, algo que podemos aprender por esta cercanía a la muerte es que estamos llenos de vanidad, que estamos llenos de cosas superfluas, pasajeras, que no son capaces de sostenernos, de sostener nuestra vida. La ciencia, el dinero, el conocimiento, las relaciones públicas, la fama, ¿eso nos puede sostener? Presidentes, celebridades, personas muy importantes han sido infectados por esta pequeña partícula y hoy ya no están entre nosotros, y su dinero, su poder, su fama no les sirvió para detenerlo. No sirvió para detener a este virus. Tampoco nosotros podemos hacer algo ante él. No tenemos ningún poder, no tenemos ninguna capacidad. Y en momentos como estos es donde uno tiene que llegar a conclusiones sabias. Y las conclusiones sabias son: ¿qué es lo que perdura? ¿Qué es lo que permanece para siempre? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena? Jonás hace esta reflexión y en el verso 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, que el que sigue vanidades ilusorias termina depositando su vida y su confianza en esas vanidades y abandona la misericordia de Dios. Pero Jonás, por estar en la experiencia límite, dice, se acuerda de Jehová. Ahí se acordó de Jehová. Ahí supo qué es lo verdaderamente importante, qué es lo verdaderamente valioso. La mentalidad del sobreviviente agudiza nuestros sentidos para identificar las vanidades, valorando cada vez lo verdaderamente valioso y diferenciándolo para rechazar lo superfluo, lo vano y lo pasajero. Y aquí llegamos a nuestra cuarta razón por la que es importante caminar tras Jesús con una mentalidad de sobreviviente. 4. La mentalidad de sobreviviente llena el corazón de gratitud y felicidad. Nos habilita para ser agradecidos, cumplir nuestros votos y disfrutar la gracia y la gratuidad. Dice el verso 9: mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. ¿Qué dice Jonás? ¿A qué conclusión llega? Que todo en la vida es gratuito. El aire es gratuito, el sol es gratuito, levantarnos es gratuito, que nuestro corazón esté latiendo es gratuito, que podamos inflar nuestros pulmones y respirar es gratuito. Recordé un comentario de un joven que escribió en Facebook cuando fue infectado. Dice: perdí los sentidos del olfato, del gusto, y no me había percatado de la importancia que tienen estos sentidos en la vida. Comer sin que le sepa a uno la comida, sin oler lo que hay a nuestro alrededor, se pierden los sentidos y uno lo ve tan cotidiano. Ver, oler, palpar, respirar, se nos hace tan cotidiano. Pero bastan 5 minutos que dejemos de respirar. Con 3 minutos podríamos morir sin respirar. Y todo es gratuito. Dios nos ha dado muchas cosas a nuestro alrededor. Si usted tiene una familia, es un don de Dios. Si usted tiene alguien con quien compartir la vida, eso es un don de Dios. Puede ser que las cosas no estén muy bien, puede ser que haya pleitos, puede ser que haya diferencias, puede ser que haya disconformidad, puede ser que las cosas no vayan como se planearon, pero es un don de Dios.
Muchos de nuestros problemas, hermanos, en la vida tienen que ver con que nosotros no estamos satisfechos con lo que tenemos. Siempre estamos viendo lo que tienen los demás. Estamos viendo el césped del vecino y el de nosotros se ve seco. Vemos el jardín del vecino y el de nosotros se ve triste. Vemos el televisor que tiene el vecino y el de nosotros se ve pequeño, anticuado. Vemos el celular que trae el otro y el de nosotros se ve pobrecito. Hasta les ponemos apodos a nuestros celulares baratos. Y vemos, lo más lamentable es que vemos nuestra familia y la comparamos con las familias que nos dibujan en las televisoras, en las telenovelas o en las películas, esas familias ideales. Vemos la nuestra y no nos satisface. Vemos a los hijos de otros y nuestros hijos nos parecen indignos. Vemos a las esposas de otros y pensamos que nuestra esposa no es digna de nosotros o no está a la altura, o vemos nuestra casa y no nos satisface porque vemos la del otro y la de nosotros nos parece pequeña o fría. Y siempre estamos viendo lo que tienen los demás. Y eso es un error, porque dejamos de valorar lo que tenemos y dejamos de percibirlo con un sentido de gratuidad. Es decir, lo hemos recibido gratuitamente. Lo hemos recibido sin merecerlo. Y entonces vivimos en la vida sin ser agradecidos, quejándonos constantemente, lamentándonos constantemente por lo que no tenemos. Pero basta con que alguien nos mueva tantito el cimiento sobre el que estamos parados para darnos cuenta que todo eso es ilusorio, que todo eso es vanidad y que lo que tenemos realmente, aquello que está a nuestro alrededor, que es gratuito, eso es lo más valioso y es lo que deberíamos de valorar constantemente y ser agradecidos. La gente hoy es infeliz porque no es agradecida. La gente hoy vive llena de insatisfacción. Terminamos en el suicidio por insatisfacción, por infelicidad, porque siempre estamos viendo lo que los demás tienen y nosotros no. Pero hay que ver de cara a la muerte, hermanos. Hay que ver tan cercana a la muerte para darnos cuenta que todo lo que tenemos es gratuito. Y empezar a disfrutar es con gratitud en el corazón de esos dones que Dios nos ha dado. Jonás, cuando estaba en el vientre de la ballena, tuvo una visión, se vio a sí mismo en el templo y él se vio así, ¿verdad? Así lo dibuja él, entrando en el santuario, llevando un presente, de una ofrenda para el Señor y dando su alabanza al Señor, deteniéndose frente a toda la congregación para contarles su testimonio, decirles: miren, yo estuve en el fondo del mar, las algas me rodearon, vi los cimientos, me cubrió el Sheol, pero Dios metió su mano ahí y me sacó de ahí y me trajo aquí y hoy estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo gratuitamente. La gracia de Dios, la salvación es de Jehová. La mentalidad del sobreviviente es la mentalidad de alguien que vive eternamente agradecido. Que ve a sus hijos, quizá no sean los hijos ejemplo, no sean los hijos modelo, pero los ve y dice: gracias, Señor, por mis hijos. Gracias, Señor, por mi casa. Gracias, Señor, porque tengo un techo. Es rentado, pero es mi techo. Gracias, Señor, porque tengo para pagar la renta. Gracias, Señor, porque tengo un trabajo. Gracias, Señor, porque me hiciste inteligente. Gracias, Señor, porque me diste estas capacidades. Gracias. 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 Y quien vive agradecido es una persona feliz. Quien vive agradecido es una persona sumamente feliz. Porque la cultura en la que nos movemos es una cultura que nos ha enseñado que la felicidad está en tener, en poseer. Pero es un engaño. Basta ver a los niños. ¿Con qué son felices los niños? Los niños son felices aunque no tengan. Ellos inventan, ellos crean, ellos juegan, ellos comparten. Ellos no tienen prejuicios raciales, ellos no tienen prejuicios por el sexo, por el dinero, ellos no tienen esos prejuicios. Juegan con el pobre, juegan con el rico, juegan con el feo, juegan con el guapo, juegan con quien sea.
Son felices, inventan juegos, van, vienen, corren, se ríen, se pelean y enseguida se contentan. Son felices porque no han ellos no han aprendido de nosotros todavía esa falsa idea de creer que la felicidad está en tener. Cuando los niños empiezan a creer que su felicidad está en tener, entonces empiezan a ser desdichados, dejan la felicidad. La verdadera felicidad. Uno tiene que empezar a descubrir la felicidad que tienen los niños. Y la felicidad que tienen los niños es sencillamente que Dios puso en nuestro corazón ya la felicidad. No tenemos que descubrirla, no tenemos que ir a buscarla a ningún lado, no tenemos que comprar cosas para ser felices. Lo único que tenemos que hacer es reconocer el don que viene de Dios y vivir agradecidos. Y eso basta para ser feliz. Pagaré lo que prometí, dice Jonás. Pagaré lo que prometí. Cuando estaba en el vientre de la ballena, él dijo, pagaré lo que prometí. Y hay mucha gente que vive la experiencia de muerte, la experiencia límite, la experiencia cercana, y hace muchas promesas y dice, no, cuando yo salga de esta voy a hacer y voy a ir y voy a hacer y deshacer y voy a agradecer. Y cuando ya sale y ve que lo que va a entregar, que lo que va a cumplir, que lo que tiene que cumplir, que prometió, tiene un costo y empieza a valorarlo, empieza a negociar. Y hay mucha gente que termina no pagando sus votos. Y a lo largo de la vida hemos hecho muchos votos. Yo hice un voto cuando me casé. Yo hice una promesa cuando me casé. Hice un voto cuando nacieron mis hijos. Hice un voto cuando me bauticé. Y muchas veces olvido mis votos, muchas veces olvido mis promesas, pero en momentos como estos de cercanía a la muerte, hermanos, vuelvo a recordar mis votos y digo, qué hermoso es poder respirar hoy, qué hermoso es tener este día yo cumpliré mis votos, este día tengo la oportunidad de cumplir con mis promesas. ¿Por qué? Porque todo viene de Dios, porque es un don. Y yo estoy sumamente agradecido. La mentalidad del sobreviviente, hermanos, tiene estos 4 principios. La experiencia cercana a la muerte se transforma en una experiencia más cercana a Dios. La comprensión de que somos sacados constantemente de la sepultura nos da la habilidad de valorar cada vez más la vida y aprovechar mejor el tiempo. Agudiza nuestros sentidos para identificar las vanidades, valorando cada vez lo verdadero y valioso, y diferenciándolo de lo superfluo, vano y pasajero. La experiencia del sobreviviente, la mentalidad del sobreviviente llena el corazón de gratitud y felicidad. Nos habilita para ser agradecidos, para cumplir nuestros votos y disfrutar la gracia y la gratuidad que viene de Dios. Yo, hermanos, deseo con todo mi corazón que en esta ocasión el Señor nos permita desarrollar en medio de esta contingencia una mentalidad del sobreviviente, una mentalidad que fue desarrollada en la mente de Jonás, y que en nuestro corazón empiecen a surgir poemas, que en nuestro corazón empiecen a surgir canciones nuevas, que en nuestro corazón empiecen a surgir oraciones llenas de fervor. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que en esta ocasión nos permitas ser transformados. Esta experiencia para muchos es una experiencia de destrucción, es una experiencia de desolación, es una experiencia que trae angustia, temor, distanciamiento. Pero tú, Señor, haces que a los que aman tu nombre todas las cosas les ayuden a bien. Y queremos pedirte, Señor, que estas experiencias que estamos teniendo sean transformadoras de nuestra vida, que sean transformadoras de nuestra mentalidad. Y que tú, Señor, en nosotros transformes todo lo que somos para que las experiencias de cercanía a la muerte sean transformadas en experiencias de mayor cercanía a ti, para que las experiencias que estamos viviendo de constantemente estar librados de la muerte nos lleven a vivir un día a la vez, y vivirlo con pasión cada día, vivir cada día aprovechando bien el tiempo,
Señor, que estas experiencias nos lleven a diferenciar lo que es vano, superfluo, pasajero, de lo que es verdaderamente valioso y abrazarnos de lo eterno. Señor, que estas experiencias nos permitan vivir agradecidos, que abandonemos la queja, que abandonemos el sinsabor de la vida y nos salemos con tu sal para que tengamos sabor, alegría, gozo, felicidad. Pero esto venga, Señor, de saber que cada respiro, cada latir del corazón, cada paso que damos es un don que viene de ti. Gracias por todo lo que nos das. Viviremos agradecidos, Señor, y cumpliremos nuestros votos como lo hemos aprendido, porque tú has escuchado nuestra voz. Te pedimos pues que nos escuches y nos transformes y nos permitas seguir caminando detrás de ti, tras tus pasos, sabiendo que somos sobrevivientes cada día y que podamos ser sobrevivientes gozosos, alegres y agradecidos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Dios bendiga a nuestro hermano Abelardo por esta palabra que ha compartido con nosotros en esta tarde. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Vamos a agradecerle por todo lo que Él nos ha dado en esta semana. Agradecerle porque para eso nos dio la música, para alabarle. Vamos a entonar este estribillo titulado Un Adorador. Para adorarte, estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. Estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. En espíritu y en verdad, yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en tu presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti.
Sigamos agradeciéndole a nuestro Dios ahora a través de nuestros bolsillos, hermanos. Vayamos preparando lo que es nuestra ofrenda y diezmos también para ofrendarlos a nuestro Dios. Y mientras los recogemos, vamos a entonar el estribillo titulado Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Amén. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la última parte de lo que es el servicio a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a despedirnos por medio de una oración. Gracias, mis hermanos, que tuvieron la oportunidad de conectarse. Dios les bendiga, mis hermanos. Y sigamos pendientes a las transmisiones que estamos realizando los sábados por la mañana, la escuela sabática, y por la tarde lo que es guardar el sábado, el día de reposo. Para esto, mis hermanos, voy a invitar a que inclinen su rostro, cerrando sus ojos, y con toda reverencia vamos a orar a nuestro Dios para despedirnos. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Señor, interrumpimos una vez más tu morada, primero que nada agradeciéndote lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias porque nos has permitido reunirnos una vez más en tu nombre, Señor. Gracias porque nos has permitido alabar y glorificar tu nombre y aprender más de ti, Señor. Gracias porque aún a pesar de la necesidad, de la situación que estamos viviendo como sociedad, Señor, tú nos has sostenido y nos has ayudado a seguir adelante, Señor. Te pido en esta tarde que tú seas con cada uno de los que estamos aquí invocando tu nombre, Señor. Sé con las familias que aquí representamos, los que estamos aquí físicamente y los que están a través de algún dispositivo, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Sé con ellos, bendícelos, que nunca falte nada en sus vidas, que no falte nada en sus alacenas, que no falte un lugar en el cual puedan reposar su cabeza, pero más importante, Señor, que nunca falte su palabra en sus vidas, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos junto con el perdón de nuestras faltas, en el nombre bendito y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la paz y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.